¿Te preocupa la economía estadounidense? ¿Sientes que algo grande está por suceder pero no sabes qué? Richard Wolff, un renombrado economista, nos alerta sobre una posible crisis financiera que podría sacudir las bases de tu futuro financiero. No se trata de especulaciones, sino de un análisis profundo que te permitirá comprender las causas y las consecuencias de una situación potencialmente devastadora. Wolff, con su perspectiva crítica y su conocimiento profundo de la economía, desentraña las complejidades del sistema financiero estadounidense. Aprenderás sobre las raíces del problema, desde la desigualdad económica hasta la influencia de las instituciones financieras. Imagina poder anticiparte a los posibles impactos en tu bolsillo, en tu trabajo, en tu tranquilidad. Este conocimiento no es un lujo, sino una herramienta esencial para tomar decisiones acertadas y proteger tu capital. Más allá de las noticias superficiales, este análisis te ofrecerá una visión holística de la situación. Entenderás por qué la situación actual es tan preocupante y cómo puede afectar directamente tu vida. Descubre las señales de alerta que quizá estés pasando por alto y prepárate para tomar decisiones estratégicas que te permitan navegar en un entorno económico incierto. Olvídate de las opiniones superficiales y adéntrate en un análisis profundo que te proporcionará las claves para comprender y afrontar el futuro financiero. No te pierdas la oportunidad de adquirir una perspectiva única y valiosa sobre la situación económica actual. Este conocimiento te permitirá estar un paso adelante, tomar decisiones informadas y proteger tus inversiones. Aprende cómo la economía estadounidense está tejiendo una posible crisis financiera y cómo puedes prepararte para el futuro. En este análisis, Richard Wolff te ayudará a entender por qué el sistema actual podría estar al borde del colapso y cómo esto te afecta directamente. Prepárate para un análisis profundo y revelador que te brindará herramientas prácticas para proteger tu bienestar financiero. La economía estadounidense, un pilar global, enfrenta una serie de desafíos complejos que podrían desembocar en una crisis financiera de gran magnitud. El actual panorama económico se caracteriza por una creciente desigualdad, donde la riqueza se concentra en un porcentaje reducido de la población, mientras que la mayoría experimenta presiones inflacionarias y dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Este desequilibrio, lejos de ser un fenómeno reciente, es el resultado de décadas de políticas económicas que han favorecido la acumulación de capital a corto plazo, a menudo en detrimento de la estabilidad a largo plazo. Un ejemplo claro de esta tendencia es la creciente deuda estudiantil que ha alcanzado niveles alarmantes, representando una carga financiera significativa para una generación. A esto se suma la volatilidad de los mercados financieros internacionales, donde las decisiones de instituciones financieras globales pueden tener un impacto directo en la economía estadounidense. La interconexión de las economías a nivel mundial hace que un problema en una región pueda propagarse rápidamente a otras, creando un efecto dominó con consecuencias impredecibles. Para comprender a fondo la situación, es crucial analizar las políticas monetarias expansivas que, si bien pueden brindar un alivio temporal, a menudo terminan por socavar la confianza en el sistema financiero y exacerbar los problemas subyacentes. La deuda pública, otro factor crucial, se ha incrementado considerablemente en los últimos años, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Estos factores, entrelazados con la globalización y las relaciones internacionales, crean un contexto complejo y desafiante. La perspectiva de Richard Wolff, economista crítico, nos invita a analizar las raíces de estos problemas más allá de las noticias superficiales. Su enfoque nos ayudará a entender cómo la estructura económica actual, basada en la acumulación de capital y la desigualdad, podría estar conduciendo a una crisis financiera. Esta comprensión es fundamental para tomar decisiones informadas sobre nuestras finanzas personales y para comprender el impacto global de estas tendencias. Comprender estos fundamentos es crucial para construir una mentalidad financiera sólida y adaptativa. No te quedes con la duda. Descubre por qué Richard Wolff alerta sobre la crisis financiera. Suscríbete a nuestro canal y únete a la conversación. Comparte tus ideas y experiencias en los comentarios. Tu opinión es crucial para enriquecer este debate. Aprendamos juntos. Para comprender a profundidad la perspectiva de Richard Wolff sobre la crisis financiera inminente, es fundamental identificar las señales de alerta.
Observa la creciente brecha entre ricos y pobres, la inflación persistente y la volatilidad de los mercados. Imagina que tu inversión en acciones se ve afectada por eventos económicos globales. Comprender estos factores es clave para prepararte. Analiza la estructura económica actual. ¿Cómo afecta la concentración de riqueza en pocas manos a tu bolsillo? ¿Cómo influyen las políticas monetarias expansivas en tus ahorros? Considera ejemplos concretos como la deuda estudiantil, que se ha convertido en una carga financiera significativa para muchos jóvenes. Reflexiona sobre cómo esta situación puede afectar tu futuro laboral y tus posibilidades de inversión. Desarrolla una estrategia para proteger tus finanzas. La diversificación de inversiones es fundamental. Considera invertir en diferentes activos como bienes raíces o metales preciosos para mitigar el riesgo. Aprende a gestionar tu presupuesto con mayor eficiencia. Identifica tus gastos fijos y variables y busca formas de reducir aquellos que no son esenciales. Esto te permitirá tener un colchón financiero para enfrentar eventuales crisis. Enfócate en la educación financiera. Lee libros, investiga en Internet y escucha podcasts sobre economía. Presta atención a las noticias financieras, pero no te dejes llevar por el pánico. Identifica fuentes confiables de información y busca una visión holística de la situación. Comprender las causas subyacentes te permitirá tomar decisiones más acertadas. Finalmente, considera la importancia de la participación ciudadana. Si sientes que la situación actual es insostenible, busca grupos o organizaciones que promuevan el cambio económico. Tu voz puede marcar la diferencia. Actuar de forma informada y proactiva te ayudará a prepararte para un futuro económico incierto. El punto de inflexión se encuentra en la creciente brecha entre la riqueza y la asequibilidad. Imagina a un joven graduado con una montaña de deuda estudiantil, enfrentando un mercado laboral competitivo y un aumento constante de los precios. Esta situación, amplificada por la inflación y la volatilidad de los mercados, crea una tormenta perfecta que amenaza la estabilidad financiera de millones de personas. Este escenario no es una simple fluctuación económica, sino un problema estructural que se ha ido agudizando con el tiempo. Las políticas económicas que priorizan la acumulación de capital a corto plazo en detrimento de la estabilidad a largo plazo han creado un sistema vulnerable. El resultado es una creciente desigualdad, donde la riqueza se concentra en un pequeño porcentaje de la población, mientras que la mayoría lucha para cubrir sus necesidades básicas. Considera el impacto en tu vida personal. ¿Cómo afecta la incertidumbre económica a tus planes a futuro? ¿Cómo influye la inflación en tu presupuesto familiar? ¿Qué tan preparado estás para enfrentar un escenario de recesión o crisis financiera? La respuesta a estas preguntas no es solo económica, sino fundamental para tu bienestar emocional y tu futuro. Este momento crucial requiere una reflexión profunda sobre la estructura económica actual. ¿Es sostenible un sistema que prioriza la riqueza de unos pocos a expensas del bienestar de la mayoría? La respuesta a esta pregunta es fundamental para comprender la urgencia de la situación. No se trata solo de números y estadísticas, sino de la posibilidad de un futuro más justo y equitativo para todos. El punto de inflexión no es solo económico, es social y emocional. La solución no reside en soluciones mágicas, sino en un cambio profundo de paradigma. Requiere una revisión de las políticas económicas y una mayor conciencia social sobre la importancia de la distribución equitativa de la riqueza. En este momento crucial, la educación financiera se convierte en una herramienta fundamental para proteger tu futuro. Para comprender la posible crisis financiera que se avecina, es fundamental entender el concepto de acumulación de capital. Imagina una empresa que prioriza el aumento de sus ganancias a corto plazo, sin importar las consecuencias a largo plazo para sus empleados o la comunidad. Este enfoque, extendido a nivel macroeconómico, puede generar un desequilibrio peligroso. Un ejemplo concreto es la creciente deuda estudiantil en Estados Unidos. Millones de jóvenes se endeudan para obtener una educación, pero a menudo enfrentan salarios iniciales que no les permiten cubrir sus compromisos financieros. Este círculo vicioso de deuda y bajos salarios puede ser un detonante en una crisis mayor. Otro concepto crucial es la desigualdad económica.
La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado significativamente en las últimas décadas. Un pequeño porcentaje de la población controla una gran parte de la riqueza, mientras que la mayoría lucha para cubrir sus necesidades básicas. Esto crea una inestabilidad económica, donde el consumo se ve limitado y la inversión se concentra en manos de pocos. Analicemos las políticas monetarias expansivas. Aunque pueden parecer una solución a corto plazo, a menudo provocan inflación, erosionando el valor del dinero y afectando la capacidad adquisitiva de la población. Un ejemplo histórico es la hiperinflación en países que imprimieron monedas sin respaldo. Ahora, consideremos la deuda pública. Cuando un gobierno acumula una deuda excesiva, puede verse forzado a tomar medidas impopulares para cubrir sus compromisos, como aumentar los impuestos o recortar gastos públicos. Esto puede afectar negativamente la economía y generar incertidumbre. Finalmente, la interconexión global es un factor crucial. Las economías de todo el mundo están interconectadas, por lo que un problema en un país puede tener repercusiones en otros. Un ejemplo claro es la crisis financiera de 2008, que se propagó rápidamente por todo el mundo. Entender estas interconexiones es vital para prever y prepararse para posibles crisis. Una estrategia crucial para mitigar los riesgos de una crisis financiera es la diversificación de inversiones. Imagina que inviertes todo tu capital en acciones de una sola empresa. Si esa empresa enfrenta problemas, tu inversión se verá afectada significativamente. En cambio, diversificar en diferentes activos, como bonos, bienes raíces o incluso oro, reduce el impacto de una eventual crisis en un sector específico. Otro aspecto crucial es la gestión del presupuesto. Un presupuesto realista y bien planificado te permite identificar tus gastos esenciales y no esenciales. Puedes utilizar herramientas de seguimiento de gastos o aplicaciones móviles para controlar tus ingresos y egresos, identificando áreas donde puedes recortar gastos innecesarios y ahorrar más. Un ejemplo práctico es la reducción de gastos en entretenimiento o en restaurantes. La educación financiera continua es fundamental. Aprende sobre diferentes tipos de inversiones, estrategias de ahorro y planificación financiera. Investiga sobre los factores que influyen en la economía, como las políticas monetarias y fiscales. Esto te permitirá tomar decisiones informadas y adaptarte a los cambios en el mercado. Un curso en línea o un libro sobre finanzas personales puede ser una excelente inversión. Considera la importancia de la seguridad social. Un sistema de seguridad social sólido puede amortiguar el impacto de una crisis financiera. Asegúrate de que tu plan de jubilación esté bien diversificado y de que estés cumpliendo con tus obligaciones de seguridad social. Un ejemplo es la creación de un fondo de emergencia para cubrir gastos imprevistos. Finalmente, es esencial desarrollar una mentalidad resiliente. Una crisis financiera puede ser estresante, pero la capacidad de adaptarte a los cambios y mantener la calma es crucial. Aprende a gestionar el estrés y a mantener una perspectiva a largo plazo. Un ejemplo práctico es la búsqueda de apoyo en momentos de dificultad, ya sea con amigos, familiares o profesionales. La preparación para una crisis financiera no es una tarea sencilla, pero con planificación y un enfoque a largo plazo puedes proteger tus finanzas y tu bienestar. Un análisis más profundo de la situación requiere considerar la concentración de poder en las instituciones financieras. La influencia de grandes bancos y corporaciones en la toma de decisiones políticas puede perpetuar un sistema que beneficia a unos pocos a expensas de muchos. Esto se refleja en la persistencia de la desigualdad y la dificultad para implementar políticas que promuevan un crecimiento económico más inclusivo. Un caso de estudio relevante es la crisis financiera de 2008. La burbuja inmobiliaria, alimentada por préstamos hipotecarios irresponsables, desencadenó una crisis global que afectó a millones de personas. Este evento ilustra la importancia de la regulación financiera y la necesidad de políticas que promuevan la estabilidad a largo plazo en lugar de la maximización de ganancias a corto plazo. Otro ejemplo crucial es la creciente deuda estudiantil en Estados Unidos. Este problema no solo afecta a los individuos, sino que también representa un riesgo sistémico. El aumento de la deuda puede limitar el consumo y la inversión, afectando negativamente el crecimiento económico a largo plazo. La falta de soluciones a este problema puede generar una crisis social y económica a futuro. Consideremos la importancia de la inversión en educación financiera.
Proporcionar a la población herramientas para comprender el funcionamiento de la economía y tomar decisiones financieras informadas es crucial para la estabilidad individual y colectiva. Un sistema educativo que incorpore la educación financiera desde temprana edad podría mitigar los efectos negativos de una crisis. Analicemos la necesidad de un cambio estructural. El sistema económico actual, basado en la acumulación de capital y la desigualdad, parece insostenible a largo plazo. Para evitar una crisis mayor, es necesario un cambio en las políticas económicas que promuevan la equidad y la sostenibilidad. Este cambio no solo es económico, sino también social y político. La clave está en la concientización y la acción. Entender la situación actual, aprender de los errores del pasado y exigir un cambio en las políticas económicas son pasos cruciales para evitar una crisis financiera mayor. La educación financiera y la participación ciudadana son esenciales para un futuro económico más estable. Un informe del Instituto Brookings destaca la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza en Estados Unidos. Los datos muestran que la brecha entre los más ricos y el resto de la población se ha ampliado considerablemente en las últimas décadas, creando una base inestable para el crecimiento económico sostenible. Esto se refleja en la disminución del poder adquisitivo de la clase media y la creciente dificultad para acceder a la educación y la vivienda. Estudios de la Universidad de Harvard, por ejemplo, demuestran la correlación entre la concentración de riqueza y la inestabilidad financiera. Un aumento significativo en la riqueza de un pequeño grupo de la población, sin un crecimiento proporcional en la riqueza de la mayoría, tiende a generar burbujas financieras y una mayor vulnerabilidad a las crisis. Esto se ha observado en diversas crisis históricas como la de 1929. Según un análisis del Federal Reserve, la deuda estudiantil en Estados Unidos ha alcanzado niveles récord. Millones de jóvenes se enfrentan a una carga financiera significativa que puede afectar su capacidad de ahorro, inversión y, en última instancia, su estabilidad económica a largo plazo. Este problema, combinado con la baja tasa de empleo en ciertos sectores, crea una situación de vulnerabilidad que podría agravarse en un escenario de crisis financiera. Un estudio del Banco Mundial revela la correlación entre la volatilidad de los mercados financieros internacionales y la inestabilidad económica nacional. La interdependencia de las economías globales hace que las crisis en un país puedan propagarse rápidamente a otros, amplificando su impacto. Esto resalta la importancia de comprender las interconexiones entre las economías globales y la necesidad de políticas que promuevan la estabilidad a nivel internacional. Las investigaciones demuestran que la falta de regulación financiera efectiva puede ser un factor desencadenante de crisis. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, estuvo relacionada con la falta de regulación en el mercado hipotecario. Estos ejemplos históricos demuestran la importancia de políticas financieras responsables y una supervisión efectiva de las instituciones financieras para prevenir crisis futuras. En resumen, la evidencia empírica respalda la necesidad de una comprensión profunda de la situación financiera actual en Estados Unidos. Los datos y los análisis de expertos resaltan la importancia de abordar la desigualdad, la deuda y la falta de regulación para prevenir una crisis potencialmente devastadora. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Imaginemos que tienes un mapa del tesoro, pero en lugar de oro, el tesoro es la estabilidad financiera. Para encontrarlo, necesitas entender las señales. La creciente desigualdad, la deuda galopante, la inflación persistente, son las pistas que te llevan a la verdad. Un economista, digamos Dr. Smith, nos dice que la clave está en la inversión responsable. No se trata de volcar todo en acciones de una sola empresa, sino de diversificar. Piensa en tu cartera como un jardín. Si solo tienes rosas, te arriesgas a perderlo todo si hay una helada. Pero si tienes rosas, girasoles y tulipanes, la pérdida de una sola flor no afectará tanto al conjunto. ¿Y la deuda? Un experto en finanzas personales, digamos María, recomienda crear un presupuesto sólido. Aprender a administrar tus ingresos y gastos es esencial. Analiza tus hábitos, identifica dónde gastas de más y busca formas de ahorrar. Un pequeño cambio diario, como llevar tu almuerzo al trabajo, puede hacer una gran diferencia. Pero no solo se trata de lo personal. La participación ciudadana es crucial. Si notas que algo no anda bien, vota, participa en debates, busca información confiable. No te dejes llevar por noticias alarmistas, pero sí mantente informado.
La participación activa es la mejor manera de exigir un cambio. Y si aún tienes dudas, recuerda, la economía no es una ciencia exacta, pero sí es una ciencia social. La clave está en la comprensión, la acción y la perseverancia. No te desanimes. Un pequeño paso cada día te acercará a la estabilidad financiera. Como dice un viejo refrán, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. En resumen, la posible crisis financiera que se avecina en Estados Unidos requiere una comprensión profunda de los factores subyacentes. No se trata solo de números y estadísticas, sino de un sistema económico que se ha ido desequilibrando con el tiempo. La concentración de riqueza, la deuda, la inflación y la interconexión global son piezas de un rompecabezas que, si no se entienden, pueden generar consecuencias devastadoras en tu vida financiera. Para protegerte, la diversificación de inversiones, la gestión responsable del presupuesto y la educación financiera continua son cruciales. No se trata de una solución mágica, sino de construir una base sólida para afrontar la incertidumbre. Imagina tu futuro financiero como una fortaleza. Cuanto más sólida sea su base, más resistente será a los embates externos. Piensa en la educación financiera como una herramienta. Conocer cómo funciona el mercado, las políticas económicas y las estrategias de inversión te permitirá tomar decisiones informadas y proteger tu patrimonio. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararte para lo que pueda venir. Ahora, ¿qué puedes hacer? Empieza por investigar sobre la situación económica actual. Lee artículos, escucha podcasts y busca información de fuentes confiables. Construye tu propio conocimiento. Luego revisa tu presupuesto personal y busca áreas para ahorrar. Investiga opciones de inversión diversificadas y consulta con un asesor financiero si es necesario. Y por último, no dudes en compartir esta información con tus seres queridos. La educación financiera es un regalo que se multiplica cuando se comparte. El camino hacia la estabilidad financiera no es fácil, pero con conocimiento, acción y perseverancia puedes construir un futuro más seguro y próspero. Continúa aprendiendo, cuestionando y buscando soluciones. Juntos podemos navegar este panorama económico complejo. En última instancia, la comprensión de la posible crisis financiera en Estados Unidos nos invita a una reflexión profunda sobre nuestro papel individual y colectivo en la economía. No se trata solo de proteger nuestro patrimonio, sino de construir un sistema más justo y equitativo. Piensa en la economía como un barco. Si solo unos pocos tienen el timón, el barco corre el riesgo de naufragar. Necesitamos que todos comprendamos las riendas del timón para navegar hacia aguas más estables. La información que hemos revisado nos da las herramientas para construir una mentalidad financiera resiliente. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararnos para lo que pueda venir. La clave está en la educación continua, en la búsqueda constante de conocimiento y en la disposición a adaptarnos a los cambios. Es como aprender a andar en bicicleta. Caerás, te rasparás, pero al final te mantendrás en equilibrio. Imagina un mundo donde la educación financiera sea parte fundamental de la formación de cada individuo. Un mundo donde la desigualdad no sea una barrera, sino un desafío a superar. Un mundo donde la búsqueda del conocimiento financiero sea tan importante como la búsqueda del conocimiento académico. Este es el mundo que podemos construir si aplicamos las lecciones aprendidas hoy. La responsabilidad no recae solo en los gobiernos o las instituciones financieras, sino en cada uno de nosotros. Asume la responsabilidad de tu propia educación financiera y participa activamente en la construcción de un futuro más próspero y estable. Comparte este conocimiento con tus seres queridos, fomenta el diálogo y promueve la comprensión económica. Recuerda, el conocimiento es poder, y el poder de comprender la economía, de entender las posibles crisis y de prepararte para afrontarlas es el primer paso hacia un futuro financiero más seguro. Continúa explorando, cuestionando y construyendo un futuro mejor para ti y para todos.